Bien, buenos días. Este es el personaje que he decidido exponer como héroe. Se trata del agente Aaron Hotchner, del FBI. Trabaja como supervisor en la unidad de análisis de conducta. Bien, lo he elegido porque considero que como buen héroe, su trabajo merece estar reconocido, ya que todos los días nos arriesga su vida, los demás. Bueno, de padre alcohólico y enfermo de cáncer, decidió estudiar Derecho con su hermano en Seattle. Aunque al final el hermano decidiría estudiar cocina y este hecho haría que Aaron Hotchner se separara de la familia. Pero bueno, ya licenciado Hotchner comenzó a trabajar como abogado y poco después como fiscal. Y al mismo tiempo de estar trabajando como fiscal, recibió una oferta del FBI dentro de la unidad de investigación criminal en Seattle y la aceptó, así que decidió colgar la toga y pasarse al FBI. Y luego, 2 años más tarde, recibiría otra oferta para entrar a la unidad de análisis de conducta con un compañero suyo, Jason Gideon, y la aceptaría también encantado. Aquí vemos su primera hazaña, interrogando a un sujeto que tiene relación con otro, que bueno, se dedican a asesinar brutalmente a mujeres y abandonar sus cuerpos en descampados. Este interrogatorio que mantiene con él consigue sacarle la información suficiente para encontrar al asesino. Vemos aquí con su futura víctima, la cual no consigue asesinar, pero queda bastante traumatizada. Y bueno, quiero señalar aquí una característica de Hotchner. Él es muy bueno interrogando, siempre es el que interroga, porque siempre consigue engañar al enemigo para sacarle la información que necesite. Pero bueno, 2 características suyas pueden ser es muy buen padre, es muy honrado, es muy buen líder, además de su capacidad de lógica y relación, que junto a su observación e inteligencia le llevan a conseguir siempre saber cómo es el enemigo al que se enfrentan, cómo vencerlo, la práctica suya y incluso dónde se puede esconder. Estos son algunos de sus objetos especiales, estos son sus credenciales de agente del FBI, muy importantes para identificarse, o su arma, una Glock 17 de 9 mm. O otro objeto con el que habéis oído acompañado, que no lo he reflejado, es el chaleco antibalas. Y bueno, si Perseo montaba en Pegaso, él monta en un Chevrolet. Bueno, se le gustan mucho los todoterrenos, además, siempre suele llevar este. Y bueno, también para trasladarse de manera interestatal, pues suele llevar un jet de gobierno. Así llega más rápidamente al escenario peligro. Y bueno, pues aquí vemos en todas de sus hazañas. Consistían en encontrar a un sujeto que llevaba más de 10 años secuestrando mujeres, les realizaba ritos satánicos y luego pues las congelaba, a los pocos años se las comía y luego pues abandonaba los cuerpos. Aquí vemos que bueno, las brochetas de esta mujer no le gustaron demasiado. Otro caso fue un sujeto que se dedicaba, bueno, después de quedar traumatizado tras ser atacado en Nueva York con su novia por una banda callejera, se dedicaba bueno, pues a asesinar gente y luego él, que era dibujante de cómics, mostraba sus dibujos. Y bueno, y otra de sus hazañas que marcó bastante a Hotchner fue que este hombre, tetrapléjico, ordenaba a su hermano discapacitado mental secuestrar gente en Detroit para llevarlos a su granja de cerdos en Canadá, allí extraerle el líquido medular, porque él era médico y tenía conocimientos de la materia, inyectárselo y luego tiraban los cuerpos a los cerdos. Así se cargó a unas 87 personas. Os digo que quedó bastante traumatizado. Pero bueno, él es un hombre pensativo, siempre está pensando en el trabajo, siempre está reflexionando. Después de cada caso, piensa y reflexiona sobre los riesgos que sus compañeros han corrido. Antes siempre oía a los compañeros que... Y bueno, nada más terminar el caso y la directa a su casa sin relacionarse con nadie y ya ni siquiera ni con sus compañeros. Aquí le vemos con su mujer, Foley Brooks, pues vemos recién casados, felices, y pues bueno, y recién casados, lo cual también están un poquito más felices. Y aquí se da el momento en que Hotchner entra en la unidad de análisis de conducta. Pero bueno, una vez entra aquí, su relación comenzará a nublarse, porque él estará, aunque les veamos muy felices, con su hijo, él estará menos tiempo en casa, estará siempre pensando en el trabajo y nunca estará por la labor. Entonces, claro, su mujer llega a un punto que las discusiones serán tales que le cuestionará si prefiere a su familia o al trabajo. Él elige a su familia primero, pero no puede dejar de husmear en los casos. Por tanto, se acabarán divorciando. Y ella pues quedará como lo hizo, ya que Hotchner lo quiso así en el juicio, ya que no se vio capaz de poder vivir solo. Y bueno, quiero señalar aquí como héroe que ha preferido continuar en su trabajo deteniendo a criminales, salvando vidas, que estar con su familia.
Pero bueno, aquí vemos una foto en la que se ve a Stuk un poco más específico, que esta foto es la que a Hotchner todos los días le ayuda a seguir para adelante. No la mira una, ni dos, ni tres veces, la mira más que 4 veces, porque es lo que le da fuerza para continuar todos los días en su trabajo. Bueno, y algunos de sus compañeros son la gente de JJ y el que es el enlace de la unidad con los medios de comunicación, o el doctor Spencer, que bueno, Hotchner le tiene mucho cariño porque es el más joven y es un genio que sabe sobre todo. Además le enseña a integrarse en el FBI, a usar el arma y, en definitiva, le enseña. Aquí ves a la gente de Dave Morgan, también muy amigo de Hotchner, entraron al mismo tiempo en la unidad, y la gente de Emily Prentice. Ella pues, le tiene mucho cariño a Hotchner, siempre se ha preocupado por él, aunque él al principio desconfiaba un poco de ella porque vino nueva y sin que fuera solicitada. Pero bueno, al final acaban siendo muy amigos. Y aquí vemos una foto de todo el equipo, con la gente de Penélope García, la experta en informática, y el agente de David Rossi, que sería el último en añadirse al equipo, que también mantiene una relación muy estrecha con Hotchner. Pero bueno, los problemas de nuestro héroe no podían acabar aquí, aunque tuvieran también momentos bonitos, porque un peligroso asesino, el secuestrador, este de aquí, entraría en su casa armado, y esta sería la última vez que se le vería al héroe. Por lo cual es muy probable que aquí podamos ver la fatal y dramática